El anime sin duda es uno de los medios del arte más aclamados y más conocidos hoy en día, y se remonta a hace bastantes años ya. Sin embargo, al final del día el anime dio sus comienzos en Japón, en Oriente. Entonces para muchas personas, personas de Occidente, les es muy complicado poder meterse en el mundo del anime. Es muy complicado empezar, iniciarse en el mundo del anime. Y esto es muy complicado por los choques de cultura que hay entre Oriente y Occidente, por la exagerada cantidad de animes que hay y que salen cada año, y por el hecho de que hay animes muy largos, demasiado largos, y bueno, seamos honestos, hay animes bastante malos también. Entonces, en este video es un video de recomendación para aquellas personas que quieren empezar a ver anime, sea por el motivo que sea. Ya sea porque son solo personas que solamente leían manga y nunca vieron un anime y quieren empezar a ver anime. Ya sea para esas personas que justo los animes que vieron no les gustaron mucho, o vieron que eran animes muy largos y no quisieron seguir. O simplemente personas que nunca leyeron manga ni vieron anime y quieren meterse en este mundillo. Así que, 5 animes que recomiendo para empezar. El primero que recomiendo... A ver, esta es como la carta así de... Este es como el comodín, ¿no? Es la carta comodín, es la carta que uno siempre saca para esta situación. Pero es que por algo es el primero. Y por supuesto, Death Note. Al igual que como en el video de mangas, Death Note. Pues sí. Death Note cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante de 17 años que un día le cae una libreta del cielo, la cual tiene la habilidad de que las personas cuyos nombres están escritos en esa libreta morirán. Entonces Light decide utilizar esta libreta para ejercer justicia en el mundo, para ejercer lo que él considera justicia. Y va a usar la libreta para matar criminales, asesinos, etcétera, de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que la policía va a darse cuenta de que algo raro está pasando en el mundo y van a ir tras la persona que está cometiendo esos asesinatos de manera indirecta. Sobre todo, un detective privado muy inteligente, muy capaz, llamado L. Entonces va a producirse una batalla intelectual entre Light y L. A ver, o sea, este creo es posiblemente uno de los animes más conocidos de hoy en día, es un clásico moderno totalmente. Y es que por algo lo es. O sea, yo sé que mucha gente ya está cansada de Death Note, ya está cansada de hablar tanto de Death Note y tal, pero es que por algo se habla tanto de Death Note. Y es que Death Note es un anime increíble, es un anime con la copa de un pino, es buenísimo. La historia es un thriller policial 100% buenísimo. Ciertamente, la historia tiene elementos de fantasía como los Shinigamis, como la Death Note, pero es que todo lo demás es muy real, es muy genuino y es buenísimo. El primer capítulo de Death Note es lo más enganchante que hay, los primeros capítulos son buenísimos. Light Yagami es un protagonista increíble, él es un personaje fantástico, una gran contraposición de Light. Y joder, todos los demás personajes de la serie son geniales también. Ciertamente mucha gente dice que bueno, llega un punto en el que Death Note decae, pero para mí no es así. Para mí, si bien baja un poquito el nivel, sigue siendo igual de buenísimo, sigue siendo el mismo anime que es al principio. Y posta que el final es increíble. Así que, sí, es el anime que siempre se recomienda ver, pero por algo es el anime que siempre se recomienda ver. Bueno, el segundo anime que recomiendo es uno bastante conocido, pero no tanto como Death Note, y un poco más corto, que se llama 91 Days, 91 días. Bueno, 91 Days está protagonizada por Angelo, un chico el cual, cuando era más joven, cuando era un niño, sus padres y su hermanita fueron asesinados por lo que parecía ser una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Y bueno, Angelo se salvó porque justo estaba escondido en el armario de su casa. Entonces Angelo va a vengarse de esas personas que asesinaron a su familia y va a infiltrarse en la familia de esas personas para poder matarlos. Bueno, esta historia está ambientada en la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de 1930, 40 por ahí. 1920, perdón. Y bueno, teniendo en cuenta este contexto en el que está ambientada la serie y teniendo en cuenta esta premisa, obviamente, es un anime bastante real. Es un anime que no es el típico anime de fantasía, de magia, de boludeces, no, para nada. Es un anime con un contexto muy real, no es una historia real, pero se siente real. Y se siente que es algo que tranquilamente pudo haber pasado así. Y claro, el contexto de la serie lo permite.
Y por supuesto que es muy interesante seguir al protagonista en esta venganza personal, ¿no? Ciertamente el anime, a ver, no es que sea la octava maravilla del mundo, ni muchísimo menos, pero creo que es un muy buen anime, creo que vale la pena verlo, hayan visto anime o no, y es bastante corto, tiene unos 12 capítulos, se ven así en un pispás y es buenísimo. Es un anime que no tiene muchos garabatos ni muchos personajes haciendo estupideces, todos los personajes se sienten bastante reales, el protagonista es genial, así que sí, creo que 91 Days es un anime muy recomendable para personas que nunca hayan visto anime. El tercer anime que recomiendo es uno bastante conocido hoy en día, uno que generó mucho revuelo, sobre todo con su segunda temporada, el cual es Vinland Saga. Bueno, Vinland Saga está protagonizado por Thorfinn, un vikingo muy jovencito, el cual se une a una tripulación de vikingos liderada por Askeladd, un mercenario experimentado. ¿Por qué Thorfinn se une al grupo de Askeladd? Porque quiere vengarse de Askeladd, ya que Askeladd le hizo, bueno, spoiler, asesinó a su papá. Pero bueno, es un spoiler necesario para comprender de qué va la serie. De esto va a tratar la serie, el camino de Thorfinn y su venganza personal contra Askeladd. Pero de por medio Thorfinn va a verse envuelto en una guerra entre Inglaterra y Dinamarca y bueno, va a haberse envuelto en todo este conflicto. Bueno, es un anime, a ver, puede sonar medio parecido a 91 Days por el hecho de un protagonista que quiere vengarse y tal, pero es bastante distinto en realidad. La historia toma otro rumbo aparte de la venganza. Y bueno, esta historia está ambientada en la Inglaterra del siglo XV, XVI, por ahí, ¿no? Obviamente la época de los vikingos. Y bueno, ¿por qué recomiendo este anime? Seguramente es un anime que muchos conocen porque es bastante conocido realmente hoy en día. Y sí, la verdad es que es un anime excelente, es un anime espectacular, es uno de mis animes favoritos ever. Pero también lo recomiendo porque creo que es un anime que puede servir bastante bien para una persona que nunca haya visto anime en su vida. Porque es un anime que no tiene boludeces, no tiene personajes haciendo tonterías, no tiene cosas muy de oriente, muy orientales, muchos chistes japoneses que no se entienden acá en Occidente. No. Al ser una historia que está ambientada ahí en Europa, en un contexto real que fue el de los vikingos, y si bien no fue una historia real, es una historia totalmente ficticia, los personajes sí que fueron reales. Thorfinn fue real, Thorkel el Alto fue real. Varios personajes de la serie fueron reales, aunque en la vida real muchos ni siquiera llegaron a conocerse. Pero bueno, es como muy interesante que la serie se ambiente en un contexto real y con personajes reales. Eso ayuda a que sea mucho más accesible para alguien que nunca haya visto anime y quiere ver algo que tenga un contexto que se sienta real. Es una historia que no tiene elementos de fantasía ni muchísimo menos, pero es un anime súper interesante. Thorfinn es un protagonista increíble. Este personaje Askeladd es excelente. Varios otros personajes de la serie son buenísimos como Thorkel. Y la verdad es que es una serie que a mí me diría que incluso me cambió la vida porque es que es una serie que te cambia la vida totalmente. La visión que te deja de la vida, de lo que es ser un guerrero, lo que es la venganza. Es algo tan... lo que es un enemigo. O sea, deja muchas lecciones y es una serie que es muy hermosa de ver. Es muy hermoso ver el camino de Thorfinn. Y joder, yo digo esto habiendo visto solo la primera temporada. Ni me imagino lo que debe ser la segunda, siendo que la primera es simplemente el prólogo de la historia. Así que, sin ningún tipo de duda, Vinland Saga, un anime con una animación excelente, una banda sonora espectacular, sí o sí es un visionado obligatorio. El cuarto anime que recomiendo, un poco curioso, es Parasite. Parasite de Maxim. Bueno, este anime está ambientado en la actualidad. Se explica que del espacio caen unas especies de organismos con forma de virus que son parásitos. Seres que infectan a una persona o a un ser vivo y toman el control de esa persona y pueden convertirlo así como una especie de monstruo, ¿no? De parásito. Bueno, estos seres caen a la Tierra, en Japón. No me acuerdo si se caían solo en Japón o en toda la Tierra, me imagino que en toda la Tierra, pero bueno. Y empiezan a infectar personas y tal. Un parásito de estos se mete en la casa de un muchacho llamado Shinichi y trata de infectarlo metiéndose en su brazo. Pero Shinichi se despierta y logra evitar que el parásito en cuestión se apodere de él por completo, así que el parásito solamente se apodera de su mano derecha. Bueno, este parásito se llama Migi, y al no haber podido infectar por completo a Shinichi, Migi va a verse obligado a convivir con Shinichi de manera
más o menos amistosa para poder estar bien los dos, porque al final son parásito y huésped, pero están unidos por una especie de simbiosis. Entonces, si uno se siente mal, el otro también. Así que lo mejor es convivir de la mejor manera posible para los dos. ¿Cuál es el problema? Que al final los dos deciden enfrentarse a todos los parásitos que están causando caos y destrucción en todo Japón. Y bueno, a lo largo de la serie se va a desarrollar una mejor relación entre ambos y bueno, bastante interesante la verdad. Es un anime interesante para recomendar, creo, porque no sé si mucha gente lo recomendaría, pero yo lo recomiendo para personas que nunca hayan visto anime porque aunque tiene este elemento de fantasía, de ciencia ficción de los parásitos y tal, y es un anime más nuevo, está ambientado en hoy en día, ciertamente siento que no tiene muchas boludeces. No es un anime con el que yo sienta que tenga muchas boludeces, muchas situaciones exageradas, ni mucho menos. No es muy distinto a una película de ciencia ficción de Hollywood de hoy en día. Entonces por eso creo que es tan accesible. Creo que los diseños de los personajes no son para nada exagerados ni nada. Es todo bastante real, bastante contenido, bastante compacto. Para nada muy exagerado. Ni con personajes con ojos grandes ni nada, no. Entonces por eso considero que es un anime que puede resultar bastante interesante para alguien que nunca haya visto anime. Y bueno, creo que también lo recomiendo porque fue el primer anime que yo vi buscándolo por internet. Técnicamente fue mi primer anime. Entonces como que por eso también lo recomiendo, porque le tengo como mucho cariño. Pero también porque creo genuinamente que le puede gustar mucho a alguien que nunca haya visto anime. Creo que es un anime muy accesible y creo que es bastante bueno. Ciertos temas que toca, como la humanidad, el bien y el mal y tal, estos lugares en el mundo son muy interesantes. Shinichi y Migi son un dúo de protagonistas muy bueno, así que Parasite, no sé si mucha gente lo recomendaría, pero yo lo recomiendo bastante. Y bueno, ya el último que recomiendo, el último anime que recomiendo, La Corona, es uno que puede resultar un poco complicado de entender el por qué lo pongo acá, pero ahí voy a explicar mis razones. Monster. Bueno, ¿de qué trata Monster? Monster está protagonizado por un doctor japonés llamado Tenma, el cual, bueno, esta historia está ambientada como en la Alemania del 1970, por ahí, 1980. Y bueno, este doctor, el doctor Tenma, trabaja en un hospital en el que hay bastante elitismo, ¿no? Se prioriza mucho más lo que es el estatus social de los pacientes y de las personas que llegan heridas al hospital que el hecho de la gravedad de sus heridas o de si llegan primero al hospital o no. Tenma, al principio de la serie, se ve envuelto en una situación en la que el director del hospital le hace operar a una cantante de ópera, lo cual obviamente beneficia al director del hospital y beneficia al hospital para dar una mejor imagen, porque bueno, es una cantante así como muy conocida y tal. Entonces claro, Tenma tiene que salvar a esta cantante de ópera por sobre un hombre que tenía un estatus social pues más bajo, ¿no? Un hombre, bueno, de clase media baja, así y tal. Y bueno, Tenma realiza esta operación con éxito, pero el otro hombre muere, porque Tenma decidió no operarlo. Bueno, no decidió, pero bueno, sí lo decidió, simplemente, sí, realmente lo decidió. Bueno, la mujer, la viuda de este pobre hombre que falleció, le reclama a Tenma que por qué son tan elitistas en el hospital, que priorizan el estatus social de la persona y no la gravedad de la herida de la persona o de si la persona llegó primero. Entonces esto genera un croquis en la mentalidad de Tenma y una noche llega un niño con una bala en la cabeza al hospital. Entonces resulta que solamente Tenma puede salvarlo porque bueno, Tenma es uno de los neurocirujanos más experimentados del hospital y más capaces. Entonces Tenma está ahí a punto de operar al chico y tal, pero llega el alcalde de la ciudad. Y entonces el director le dice a Tenma, salva al alcalde de la ciudad y te va a ir bastante bien acá en el hospital. Entonces, claro, Tenma se ve envuelto en esta situación de tener que decidir si salvar al niño, que llegó primero, o salvar al alcalde, simplemente porque tiene un estatus social mucho más alto, por así decirlo, y porque va a beneficiar a la imagen del hospital en un futuro. Tenma, ¿qué hace? Decide salvar al muchacho, decide salvar al niño porque llegó primero, porque solo él puede salvarlo y porque no va a decidir a un paciente teniendo en cuenta solo su estatus social. Así que Tenma decide operar al niño y bueno, el niño resulta, la operación sale exitosa, pero el alcalde de la ciudad muere.
Entonces todas las culpas caen sobre Tenma. Y bueno, su vida más o menos se jode, sigue trabajando en el hospital durante unos años, pero bueno, su imagen queda bastante afectada. Ahora, lo que ocurre es que en el hospital empiezan a ocurrir ciertos asesinatos misteriosos y bueno, las culpas en un principio recaen sobre Tenma. Entonces Tenma va a tener que dejar el hospital y va a tener que escapar de la ciudad porque las culpas terminan recayendo sobre él. Pero claro, Tenma no hizo esto. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Bueno, en la serie se descubre que el que lo hizo fue Johan, el niño que salvó Tenma en el hospital por sobre el alcalde. Entonces Tenma va a tener que ir a buscar a Johan, va a tener que descubrir por qué Johan cometió estos asesinatos, por qué Johan llegó con un disparo en la cabeza cuando era un niño al hospital y va a verse dispuesto a matar a Johan y ponerle fin al monstruo que él creó, al monstruo al que él le dio una oportunidad de vivir para evitar que sigan ocurriendo más asesinatos en serie. Bueno, es una trama súper interesante realmente y ya con eso creo que debería bastar para recomendar esta serie. Pero ¿por qué la recomiendo a pesar de que es un anime que se lo tiene como muy anime de culto, un anime medio duro de ver? Y es que sí, ciertamente el ritmo de la serie no es muy rápida, no es muy rápido, no es muy de anime convencional ni mucho menos, no es muy de acción, es una historia real ambientada en un contexto real con situaciones muy reales para nada exageradas. Y precisamente por eso lo recomiendo, porque realmente es una serie que se siente muy occidental, se siente al estar ambientada en Europa se siente muy europea incluso, ¿no? La mayoría de los personajes que son alemanes tienen rasgos muy característicos de Alemania, ¿no? Rubios, con ojos azules y tal. El único japonés es Tenma, ¿no? Que tiene los ojos más rasgados. Y por eso la recomiendo, porque es una serie que no se siente para nada tan de Oriente. Se siente muy occidental, se siente muy serie de HBO y tal. Y por eso me parece que es perfecta para alguien que nunca haya visto anime, porque es una serie que se puede adaptar perfectamente a un contexto real, a un contexto live action, por así decirlo. Así que por eso la recomiendo. Tiene 74 capítulos y eso por ahí es lo que puede tirar un poco para atrás, pero bueno. Varias series estadounidenses duran más o menos lo mismo que Monster, simplemente que los capítulos de esas series son menos, pero duran más que los que duran Monster, que solamente duran 24 minutos. Así que por eso recomiendo Monster, porque a pesar de su duración y a pesar de que tiene un ritmo un poquito más pausado, es una historia de misterio, es una historia de thriller, es una historia de descubrimientos, de revelaciones, súper interesante, con una animación que está bastante bien, con unos personajes geniales. Tenma es un protagonista fantástico, Johan es un villano excelente y bueno, los demás personajes de la serie también son buenísimos. Entonces, por eso recomiendo Monster, porque creo que es una serie perfecta para alguien que quiere empezar a ver anime y es una serie que hay que ver, es una obra maestra y bueno, creo que es perfecta para alguien que quiera empezar a ver anime. Así que nada, esos son los animes que recomiendo para empezar a ver anime. Traté de elegir animes que no fuesen ni muy exagerados, ni tuvieran muchos chistes que solo se entienden en Japón ni nada. Quería que fuesen animes con el contexto más real posible, pero que también fuesen buenas series. Y creo que estas 5 cumplen el requisito, así que nada, hasta acá el video. Nos vemos.